Voy a poner en el chat el artículo completo sobre el cual está basado esta charla para su referencia, porque es un artículo relativamente extenso donde se van los temas que vamos a tratar un poco más en detalle, ¿no? Pero bueno, el día de hoy los vamos a explicar uno a uno. La charla se llama Lo que me hubiera gustado saber antes de emprender y lo que vamos a ver el día de hoy son 10 temas. ¿Cuáles son los 10 temas? Bueno, el contexto ecuatoriano, cuál es la decisión más importante que debe tomar el emprendedor, qué se debe considerar al momento de planificar el emprendimiento, cuáles son las claves del éxito, qué papel juegan las relaciones profesionales, esto de la negociación, qué es, eh, esta idea de los sesgos cognitivos que también es muy importante, qué es la persistencia y cómo está relacionado al emprendimiento, qué impacto tiene esto en el estilo de vida y temas de largo plazo. Entonces, bueno, esa es la estructura del artículo y voy a comenzar por el punto número 1, que es el contexto ecuatoriano. Ahí podemos ver en la lámina que está en pantalla dos imágenes. Uno es la bandera de nuestro país y la otra es el logotipo de marca país. Y he utilizado esas dos imágenes para un poco ponernos en contexto de cómo es emprender en el Ecuador, ¿ya? Entonces, aquí algunos datos que les pueden conocerlos o no pueden conocerlos, pero que sí nos dan luces de cómo es en realidad el emprendimiento ecuatoriano. Las tasas de éxito de los emprendimientos en el Ecuador son iguales a las tasas de éxitos a nivel internacional. Más o menos 7 de cada 10 emprendimientos cierran antes de los 5 años. ¿Ya? Eso es un estándar a nivel mundial que se repite en nuestro país. Eso quiere decir que solo 3 emprendimientos de cada 10 después de 5 años están todavía operativos. Eso no quiere decir que estén generando utilidades, pero todavía están, digamos, con una perspectiva de futuro. Entonces, eso es la primera. La segunda es romper un mito del emprendedor joven. En términos generales, y este es un dato que se repite tanto en el Ecuador como a nivel internacional, el emprendedor exitoso en promedio tiene 45 años y eso tiene una razón. La razón es que a esa edad se tiene suficiente experiencia como para ya no equivocarse en algunos temas, muchos de los cuales vamos a mencionar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, eso del el emprendedor que deja la universidad como Bill Gates o Steve Jobs o Elon Musk, eso es una excepción de la excepción. Lo más común es que los emprendedores exitosos sean personas con alguna experiencia, con una experiencia más bien considerable en emprendimiento y en empresas, ¿no es cierto? Y además, los emprendedores exitosos en promedio han tenido 2 fracasos antes de emprender, o sea, 2 fracasos antes de tener éxito. Es decir, en promedio, un emprendedor exitoso tiene 45 años y 2 fracasos previos, ¿ya? Entonces, eso ya les da a ustedes una idea de eh, cuál es la perspectiva en términos generales del emprendimiento. Estos datos son válidos para el Ecuador y también a nivel internacional. Entonces, ahí el Ecuador y el contexto internacional, esto lo pueden ubicar ustedes en el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, que en el Ecuador lo llevaba el SPOL, pero es de acceso público, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, son cifras difíciles que hay que saber conocerlas, pero no hay diferencia eh, entre el contexto internacional y el Ecuador. Donde sí hay diferencia es en la cantidad de emprendedores. En el Ecuador, no sé los motivos, habría que analizarlos ya desde un punto de vista científico. Somos los más emprendedores de la región y unos de los más emprendedores del mundo. Es decir, el ecuatoriano se caracteriza por emprender y los emprendimientos de los ecuatorianos no son solo de subsistencia, sino que son emprendimientos que tienen una perspectiva más amplia para ser escalados y para realmente convertirse en empresas exitosas. ¿Ya? Entonces, eso en cambio, culturalmente, en el Ecuador, nosotros seguramente conocemos bastantes emprendedores porque con referencia a la región y al mundo,
somos de las sociedades más emprendedoras. Y eso es algo chévere de saber. Y por último, en el contexto ecuatoriano, la parte de la seguridad jurídica es un problema bastante grande. Lamentablemente, en el país, las condiciones para los emprendedores son muy cambiantes, son muy variables. Y en ese sentido, eso hace difícil una planificación. ¿Ya? Entonces, para muestra voy a dar solo un ejemplo de los últimos 6 meses o 7 meses, digamos. En junio, julio se aprobó la ley de emprendimiento después de un debate en la Asamblea. Es una ley interesante, contiene algunas cosas buenas para el emprendedor, sobre todo en términos de contratación, de despidos, de ese tipo de cosas, de flexibilidad laboral. Súper bueno, figuras legales para poder emprender, para poder empezar a comenzar a funcionar formalmente. Es una súper buena iniciativa, la ley. Esto pasó en julio, algo así, una cosa así. 3 meses después, el SRI sacó un listado diciendo, bueno, a las micro y pequeñas empresas que están en este listado, les vamos a cobrar el 2% de impuestos sobre sus ingresos en medio de la pandemia. Entonces, claro, por un lado, el legislativo y el ejecutivo sacan una ley que favorece el emprendimiento, pero por otro lado, rentas, de la noche a la mañana, cambia las reglas de juego. Distinto fuera que primero no estuviéramos en pandemia y después que se discutiera eso y se diga, se va a implementar a partir del próximo año, en 6 meses, una cosa, no, de la noche a la mañana. Y hubo, obviamente, una oleada de quejas muy grande. 3 meses después, me parece, el SRI dio paso atrás y dijo que ya, que queda suspendido, que no se tiene que ejecutar este año, se va a ejecutar después, no sé cuándo, pero para eso algunos ya habían pagado. Entonces, esos son solo muestras de cómo el contexto ecuatoriano es tremendamente inestable y que si es que uno quiere emprender tiene que estar dispuesto a vivir en esa situación. Otros ejemplos para la industria de la hotelería y los restaurantes, las cafeterías. Bueno, los feriados yo tengo un negocio en ese sentido, los feriados se deben planificar con anticipación. Bueno, los feriados se dice una cosa, en noviembre del año pasado, 6 horas antes de que comience el feriado, se cambiaron las condiciones. Entonces, eso es así. O sea, no sabemos que estamos en pandemia y que hay una situación extraordinaria, pero también sabemos que no es solo por el tema de la pandemia, sino que así es. En el Ecuador, eh, el tema de seguridad jurídica es bastante inestable y esa es una realidad que probablemente no va a cambiar en el corto plazo. Así es que si quieren emprender, tienen que estar preparados a que las reglas cambien de la noche a la mañana y sin aviso previo. Lamentablemente es así. Y entonces ese es el primer punto del que quería hablar. Una vez que tenemos una idea general del contexto del emprendimiento, lo que yo quiero hablar es una idea que es súper básica, pero que a momentos puede ser ignorada porque uno se pierde en el detalle. Y es que la decisión más importante que debe tomar un emprendedor es si va a optar por una estrategia de volumen o una estrategia de margen. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo opto por una estrategia de volumen, voy a requerir altas inversiones y voy a necesitar vender muchos ítems, muchos productos a un precio competitivo con una ganancia pequeña. Para tener éxito, si es que yo opto por una estrategia de volumen, yo tengo que vender mucho. Y para vender mucho, tengo que ser muy eficiente en mis costos y tener unos precios bajos, unos precios competitivos. Entonces voy a vender muchísimo ganando poquito y esa es una estrategia ganadora. La otra estrategia para emprendimientos que no tienen o no requieren semejante cantidad de inversión para producir en masa es la estrategia de margen. La estrategia de margen es la estrategia en la que yo no vendo tantos ítems, ¿verdad? Pero los ítems que vendo los vendo con un margen considerable. Entonces, claro, vendo poco, pero gano bastante por cada ítem y esa es una estrategia ganadora, ¿ya?
¿Cuál es una pésima estrategia? Vender poco, ganando poco. Eso es más o menos como estar en el camino hacia el fracaso. Es como casi un suicidio planificado. Yo no puedo pensar que si voy a hacer un emprendimiento de poco volumen, mis márgenes van a ser pequeños. Eso es una muy mala estrategia. Yo tengo que buscar la manera de que si mi volumen es pequeño, gane amplios márgenes de ganancia. ¿Ya? Difícil, re difícil. Por eso es que emprender es difícil y por eso es que muchos emprendimientos cometen el error de no vender mucho volumen y comenzar a tratar de competir en precios con compañías muy grandes donde no hay forma de ganar. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal sería vender mucho volumen con mucho margen. Eso lo hacen contadas compañías alrededor del mundo. Apple, el ejemplo más grande, ¿no es cierto? Y más claro. Y la peor estrategia es vender poco ganando poco, con poco margen. Entonces, la decisión más importante como segundo punto que un emprendedor debe tomar, eh, eh, la decisión más importante es o voy a vender muchos ítems a un precio muy competitivo o voy a vender pocos ítems pero con un margen grande, considerable. Y para tener márgenes considerables yo tengo que ofrecer un producto o un servicio que sea difícil de copiar, que no se pueda copiar tan fácilmente. Ahí es cuando yo puedo cobrar un precio más alto y los clientes pagan precios más altos. Entonces, pilas con eso, que esa es una decisión estratégica clave para cualquier emprendimiento y forzosamente hay que tomarla. ¿Sí? La siguiente es hablar un poco del tema de planificación. Y cuando hablamos de planificación, aquí ya entramos un poco en lo que seguramente si es que han hecho cursos de emprendimiento, les habrán hablado de estas herramientas, ¿no es cierto? Principalmente la planificación une dos estudios. Uno es el entorno, qué está pasando allá afuera, cuáles son los factores que yo no controlo. Y esto se puede hacer a través de un análisis Pestel o un análisis de 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? No tiene que ser un análisis así ultra súper específico, porque esas investigaciones son difíciles de hacer y son caras, pero uno sí tiene que tener una noción básica de qué está pasando en el entorno externo, qué está pasando con los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales que yo no controlo, qué está pasando con los proveedores de la industria, qué está pasando con los competidores de la industria, qué está pasando con los compradores de la industria, si hay facilidad o es difícil entrar a la industria y si hay productos sustitutos para mi producto. ¿Sí? Entonces, esa es una parte, la parte del entorno. Y una vez que yo tengo una noción de cómo está ese entorno que yo no controlo, tengo que empezar a pensar en mi propuesta de valor. Y cuando hablo de mi propuesta de valor, estoy hablando de qué es lo que mi producto o mi servicio va a entregar a mi cliente. ¿Ya? Eso se llama propuesta de valor. Para eso, una herramienta, me imagino que varios de ustedes habrán escuchado, hay la herramienta Canvas o el lienzo de emprendimiento, me parece que se llama, Lean Canvas, así lo llaman, o Lean Startup, que es básicamente una hoja con casilleros donde uno va llenando ciertos elementos. El corazón de eso es la propuesta de valor. ¿Ya? La propuesta de valor, y por eso la imagen del taladro ahí, es lo siguiente. Un profesor famoso, uno de los primeros profesores que comenzó a hablar de esto, se llamó Teodoro Levitt, ya murió hace muchos años, pero él dijo, nadie quiere un taladro. La gente lo que busca es un hoyo, un agujero, un hueco en la pared. Por eso es que la gente paga dinero. Nadie quiere un taladro. Lo que la gente quiere es un hueco en la pared. ¿Ya? Entonces, esa es la propuesta de valor. La propuesta de valor es el beneficio que obtiene mi cliente al consumir, al utilizar mi producto. Si ustedes se centran en el producto, están mal enfocados. Uno tiene que centrarse en la experiencia de consumo del producto, que es diferente. Y ahí uno comienza a entender más la psicología de las personas, ¿verdad? Muchos productos se venden porque dan prestigio, porque dan estatus, esas dimensiones que son
más difíciles de cuantificar, más difíciles de comprender, son las que en realidad a nosotros como seres humanos guían nuestras decisiones de compra. Entonces, nadie quiere un taladro. Lo que la gente busca es un agujero, un hueco en la pared, ¿ya? Enfocarse en la experiencia de consumo del producto, no en el producto per se. Siguiendo con esto también, entonces, en la planificación diríamos, primero, tengo que saber qué pasa en el entorno. Después, tengo que saber cuál es el beneficio que da mi producto. Después, debería yo tener una idea clara de conocimientos de administración. Eso se puede obtener en cualquier taller o curso de administración en línea. Cómo va el tema de financiero, el tema de contabilidad, el tema comercial, el tema de producción, el tema de recursos humanos, el tema legal, todos esos conocimientos ya duros, específicos, que cualquier curso nos enseñan. Eso también es muy importante. La clásica es no tener un buen contador, por ejemplo, o no conocer las leyes de tributación. Esos son errores muy comunes, ¿no? Y finalmente, conocer del negocio, ser un experto. Es decir, si quiere ponerse una agencia de publicidad, yo le sugiero que sea un experto en publicidad. Si quiere ponerse una compañía de seguros, yo le sugiero que sea experto en seguros. O si quiere ponerse una clínica estética, yo le sugiero que sepa muchísimo de cirugía estética. O si quiere ponerse un spa, tiene que ser un experto en relajación y bienestar y todas estas cosas, ¿ya? Entonces, les diría que esas 5 son en realidad cuatro elementos tienen que estar considerados antes de emprender. Primero, ¿qué está pasando en el entorno? El entorno es todo lo que yo no controlo. ¿Qué propuesta de valor ofrezco yo? Que no es mi producto, sino qué obtiene mi cliente al momento de usar o consumir mi producto. Los conocimientos duros de administración, recursos humanos, finanzas, contabilidad, publicidad, comercial, ventas, producción, recursos humanos. Y finalmente, la experticia del negocio como tal, sea el negocio que uno quiera, el que a uno le guste. Puede ser un hostal, entonces tiene que ser experto en alojamiento. Si quiere ponerse un negocio de entretenimiento, bueno, tiene que saber cómo se maneja un negocio de entretenimiento. Ese tipo de cosas es lo que evitan errores al momento ya de implementar. Ok, hasta ahora entonces vamos viendo algunos temas, ¿no es cierto? Dicho esto, la pregunta del millón es ¿qué tienen en común todas las empresas exitosas? ¿Bien? Y voy a citar un estudio de Deloitte. El detalle está en el artículo que pasé por el chat hace un momento. Y la respuesta a esta pregunta es que las empresas exitosas no tienen nada en común. Hay empresas exitosas de toda índole, de toda ralea, son empresas distintas entre sí, no se parecen en nada, salvo en 2 principios que se observan en el largo plazo. Entonces, esos principios son enfocarse en incrementar los ingresos antes que en reducir los costos y darle prioridad a la calidad frente al precio. ¿Ya? Si ustedes toman cualquier empresa exitosa en el largo plazo, esa compañía se ha enfocado antes que en reducir costos, en incrementar los ingresos. Y siempre se ha enfocado en darle prioridad a la calidad antes que bajar el precio. ¿Ya? En el corto plazo a veces eso no es posible. A ratos hay que tomar decisiones que van en contra de estos 2 principios. Pero en el largo plazo, todas las empresas exitosas tienen en común solo esos 2 principios. ¿Ya? Revenue before cost, ingresos antes que en reducir los costos y darle prioridad a la calidad antes que hacer productos más baratos. No sé si tenemos preguntas hasta aquí, si es que hay alguna duda o inquietud. ¿Cómo vamos de tiempo? No se preocupe por el tiempo, Marco. Está muy interesante, así que siga nomás. No nos ha llegado todavía ninguna pregunta de los amigos. Chévere, muchas gracias, Rebeca. En quinto lugar, yo quisiera hablar un poco de lo que son las relaciones profesionales. Y aquí básicamente
lo que quiero decirles es que las relaciones profesionales son una reserva de buena voluntad para tiempos difíciles, ¿ya? Quien haya tenido alguna experiencia en una crisis empresarial o alguna experiencia, incluso en la pandemia, se puede dar cuenta de esto, ¿no es cierto? Relaciones profesionales al interior del emprendimiento. eh, Tengo una buena relación con mis empleados y mis empleados pueden comprender o confían en mí el momento que hay una crisis y que me cae, no sé, una nueva disposición del SRI o una nueva regulación de la noche a la mañana que tengo que cumplir, eh, y que me exige que las cosas cambien radicalmente. Entonces, esas son un tipo de relaciones profesionales, tener personas que confían en uno. Y por el otro lado, las relaciones profesionales con los externos también son muy importantes. Es decir, si yo tengo una buena relación, una buena reputación con mis clientes y pasa una cosa de estas, mis clientes van a comprender y mis proveedores también. De pronto, si es que hay una crisis y tengo una buena relación con mis proveedores, los proveedores me pueden aguantar un poco más al momento de pagar. Están dispuestos a colaborar conmigo para buscar maneras de seguir trabajando en conjunto. Si es que no hay confianza, eso es muy difícil. Y muchas veces el emprendedor cae en esta lógica súper básica y rudimentaria de decir, no, yo me cambio de proveedor porque este me está dando un precio más barato y no me importa, y entonces le compro a este y no le pago, y como hay otro proveedor, tomo a este otro proveedor y bueno, con lo que salga de ese le pago al otro, pero no me importa que esté bravo conmigo porque a la final tengo 4 o 5 proveedores, todos quieren trabajar conmigo, igual a los empleados, si es que no les pago lo que les corresponde o me estoy inventando multas o me atraso en pagarles, pero yo sí me pago, total, a la final soy yo quien está generando todo esto y sin esto nadie cobraría y entonces yo también tengo que, mis prioridades, yo soy el que estoy generando esta cuestión. Esas actitudes lo que van haciendo es minando, eliminando la reserva de buena voluntad. Y créanme, si deciden emprender en el Ecuador, fijo van a tener crisis. Fijo van a enfrentar crisis empresariales porque las condiciones cambian de la noche a la mañana. Y cuando uno se enfrenta a una condición de ese tipo, a un cambio tan súbito, las buenas relaciones, las relaciones profesionales buenas, la buena voluntad, puede ser la diferencia entre continuar o no con el negocio. Entonces, es algo que no solo va por el lado de la ética, no solo va por el lado de ya la buena ciudadanía o ser un buen empresario, sino que también es una reserva que en algún momento fijo. Esto es seguro porque la variabilidad del entorno y del contexto ecuatoriano es tal que todas las empresas enfrentan crisis constantemente y si no tienen buena voluntad, muchas veces van a tener problemas. ¿Sí? Eso por el lado de las relaciones profesionales. Al mismo tiempo, es importante saber negociar. Esto basado en la escuela de negociación por intereses y no por posiciones. Al respecto de eso podemos hacer una charla adicional, me parece una buena idea, cómo saber negociar, pero en términos generales, claro, cuando ya el negocio comienza, esos 3 negocios de los 10 que empezaron, comienza a mostrarse favorable, empieza a haber algún tipo de ganancia o utilidad, todo el mundo va a querer llevar parte de eso. Y hay que saber cómo distribuir esos beneficios. Entonces, esos beneficios se deben distribuir de una manera casi sabia, muy inteligente y muy estratégica, ¿ya? A través de acuerdos a los que se llega por medio de la negociación. ¿Qué es negociar? Saber escuchar, saber comprender qué es lo que busca la otra parte, comprender sus intereses más que sus posiciones, saber también expresarse claramente, pero sin señalar culpables, decir esto es aceptable, esto no es aceptable, pero ser siempre duros con el problema, pero suaves con las personas. Cuando uno es duro con las personas, lo único que genera son conflictos, la otra persona se pone a la defensiva y cualquier acuerdo termina por hacerse imposible y lo que resulta es juicios, conflictos, mala voluntad, eh, imprevistos o cosas de esas, ¿sí? Entonces, saber negociar al momento de distribuir los beneficios es uno de los
habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor, ¿ya? Muchas veces, y los más sabios saben que la continuidad del negocio es más importante que la ganancia inmediata, y entonces saben que la otra parte debe sentirse satisfecha, aun cuando para nosotros no lo suene así, ¿sí? Es decir, lo que estoy diciendo aquí es, bueno, yo sé que yo merezco esto, yo merezco este otro, yo merezco este otro, y esta otra persona quizá no lo merece, pero esa no es la perspectiva de la otra persona. Sin embargo, esa otra persona, si es que no queda satisfecha, podría de alguna manera afectar la continuidad del negocio. Y así se va uno conociendo a las personas y armando un equipo de personas con las que uno puede relacionarse en el largo plazo. Pero por lo menos en el corto plazo, al iniciar, uno no sabe cómo son las personas con las que está uno trabajando, y esta habilidad es clave, ¿verdad? Entonces, quizá en el corto plazo se sacrifica un poco de beneficio de lo que genera el negocio, pero se asegura la propiedad y la continuidad del negocio. Entonces, saber negociar es uno también de las habilidades más importantes que debe tener un emprendedor, eh, para no cometer errores. El número 7 es quizá el más incomprendido de los temas. Ustedes pueden ver allí, hay una imagen, y en la imagen hablamos de 2, 4, me parece que son 7, sí. 7 sesgos cognitivos. En realidad, esa es una imagen más acertada, ya la voy a ampliar. Se han identificado 218 sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es algo que yo creo que es cierto, pero no es. Entonces, si yo digo que los empleados lo único que buscan es cobrar su sueldo a fin de mes, esa es una generalización que no es verdad, no me sirve para tomar decisiones y es un sesgo cognitivo. O si yo digo que, fíjense, son generalizaciones, por ejemplo, eh, todos los proveedores de la ciudad son malos, son ineficientes, lo único que buscan es su propio beneficio. Esa es una conclusión que no me ayuda en ningún sentido. ¿Ya? Esto, para entender los sesgos cognitivos, todos tenemos sesgos cognitivos, hay que hacer un trabajo muy fuerte de autoconocimiento, ¿sí? Y bueno, hay que leer al respecto. Hay algunas, en el artículo que les pasé, hay algunas fuentes como para profundizar en esto. Esto quizá diría yo es lo más crítico, porque es ser consciente de los puntos ciegos que uno tiene. ¿Cuáles son los puntos ciegos? Bueno, pregúntese usted, hágase esta pregunta, no me responda a mí, pero hágase usted mismo esta pregunta. Diga, la gente es tal, ya, ese es su sesgo cognitivo. Entonces, hay toda una literatura atrás de esto. Lo único que yo les puedo decir es que si es que uno comienza a tomar decisiones a partir de estas generalizaciones, esas decisiones están equivocadas. Y en ese sentido, mientras más uno se conoce y uno sabe, como se dice, de qué pata cojea, es decir, uno sabe dónde tiene esos puntos ciegos, dónde en realidad hay esta parte de la realidad que no la comprendo y que por eso generalizo, ahí puedo tomar mejores decisiones. Entonces, hay un trabajo en el emprendimiento, un trabajo de autoconocimiento muy fuerte para entender dónde están mis puntos ciegos. Ese es el sesgo cognitivo. Como le digo, esta es una imagen que ya tiene algunos años. Se han identificado 218 sesgos cognitivos. Cualquiera de esos 218 sesgos cognitivos nos pueden llevar a tomar una decisión equivocada. ¿Ya? En octavo lugar, fíjense ustedes la imagen y el titular dice persistencia u obsesión. Y entonces, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Claro, emprender es de valientes, tienen que perseverar hasta alcanzar el éxito, y eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces, como que el perseverante es bien visto, pero el obsesivo es mal visto. Y a ratos, ¿cómo puedo yo saber si estoy metido en el medio de mi emprendimiento? Ya se me acabaron las reservas, ya
me endeudé con amigos y todavía necesito más capital y ya he fracasado 2 veces y persigo y persevero, pero ya estoy endeudado y el negocio sigue necesitando una inyección de capital que implica o pedirle plata a mis suegros y así poner en jaque la relación con mi esposa o hipotecar la casa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar entre qué es perseverar y cuándo es una obsesión? Y esto se hace antes. Antes de emprender, digan, yo estoy dispuesto a sacrificar esto. Entonces, cuando digo estoy dispuesto a sacrificar esto, me refiero a cuánto dinero podría perder, hasta cuánto dinero podría perder, cuál es el límite de afectación a mi salud por el estrés que voy a enfrentar, es decir, hasta dónde voy a dejar que esto afecte mi salud, cuál es el límite que yo voy a poner de afectación a las relaciones con mi pareja o con mis seres queridos. Todo esto hay que poner en una balanza porque probablemente van a suceder, ¿sí? Entonces son decisiones tenaces. Historias tengo muchas, no vale la pena mencionarlas en este momento, pero claro, personas que se lanzaron a emprender sin ponerse a pensar en esto, el negocio marchó muy bien al comienzo y después comenzó a declinar y métele plata y no despega y entonces se pelean los socios, entonces hay que pagarles a los socios y me quedo yo con esto, pero hay que meterle más plata y quiebran y terminan perdiendo el capital familiar, peleados con los socios, enfermos por el estrés. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a sacrificar por esto? En términos económicos, en términos de salud y en términos de relaciones con mis seres queridos, ¿sí? Porque muchas veces un emprendimiento fuerza a poner esos conceptos en la balanza, ¿sí? Entonces, importantísimo, antes, lo que me hubiera gustado saber antes de emprender es eso, es hasta dónde voy a poner el límite yo y hasta cuándo yo voy a perseverar, ¿sí? Son decisiones tenaces. Por último, la vida del emprendedor es bien diferente a la vida de una persona asalariada. Esto básicamente porque los ingresos de un emprendedor son muy variables y va a tener épocas de abundancia y épocas de carencia. Entonces, eso le dificulta proyectarse a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? De pronto van a haber meses que no hayan ingresos suficientes y no pueda pagar el colegio de los hijos. O de pronto van a haber meses en que no pueda cumplir con la cuota del carro, la cuota de la casa. Es más difícil conseguir créditos para ese tipo de cosas, porque claro, los ingresos son variables y van a haber meses donde hay bonanza y que bueno, después de tanto sacrificio me voy a dar un gusto y me voy a dar un viaje y a la vuelta de la esquina de pronto habría que haber sido más prudente en eso, ¿no? Entonces el estilo de vida de un emprendedor tiene que estar muy alejado de la mayor cantidad de gastos fijos posibles, porque los ingresos de un emprendedor son muy variables en términos generales. Y entonces, pregunten ustedes a sus amigos emprendedores y van a ver que esto es cierto, ¿sí? El estilo de vida es diferente. Claro que tiene también su contraparte, pero pensar en que voy a emprender y la casa, el carro y el colegio de los hijos, esos son compromisos a largo plazo y que son difíciles de cumplir cuando uno tiene ingresos variables, ¿ya? Entonces, a considerar un aspecto también bien importante, que tiene incidencia también en otros aspectos, ¿no? Y para terminar, en el último punto me quiero referir a largo plazo. Y con esto, lo que quiero es hablar básicamente de una anécdota. Esto me lo han dicho, yo he trabajado con personas suizas, personas japonesas y me dijeron lo mismo. Me dijeron, en Suiza o en Japón tenemos empresarios pobres y empresas ricas.
En América Latina es al revés. Tenemos empresarios ricos y empresas pobres. ¿Qué quiero decir con esto? Que la continuidad del negocio implica sacrificios personales y que las reservas son fundamentales para un emprendimiento, sobre todo porque un emprendimiento es riesgoso per se y en el Ecuador lo es más. ¿Sí? Entonces, pensemos en eso, porque estas personas que vienen de culturas empresariales más maduras, diferentes, lo dicen, ¿no es cierto? Allá, la empresa es rica y los empresarios son pobres. Aquí, las empresas son pobres y los empresarios son ricos. A momentos se dan lujos, se dan gastos por el trabajo, por el esfuerzo. Es justificable. Pero el problema de eso es que la empresa se queda sin reservas. Y las reservas son hiper necesarias para un emprendimiento. ¿Sí? Finalmente, ahí he puesto los hijos y los nietos. Seguramente ellos van a hacer un emprendimiento, es una cosa a largo plazo, quienes disfruten del esfuerzo, quienes disfruten de toda esta aventura difícil que es, que es el emprender. Y uno, como tal, básicamente la principal satisfacción de un emprendedor es haber usado toda su capacidad para salir adelante con algo propio, en vez de usar su capacidad para aportar el crecimiento de una empresa o una organización de otra persona. Entonces eso lo dice Steve Jobs, ¿no es cierto? Si no trabajas por tus sueños, vas a tener que trabajar por los sueños de alguien más. Eso es mi charla. Espero que haya sido de utilidad, eh, que hayan algunos puntos que se puedan asimilar. El artículo completo está en el chat para su análisis y ahora quisiera saber si es que alguien quisiera participar, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Y de Eh, hecho, yo invito, Marquito, a que los amigos que están conectados enciendan sus cámaras y prendan sus micrófonos, porque estamos con un grupo pequeñito y creo que es la oportunidad para hacerle preguntas a Marco con toda la confianza, ya que él sí es emprendedor, él está en el mundo del emprendimiento y conoce esa realidad. Nos puede indicar mejor y uno se va a sentir menos, no sé, menos avergonzado, menos presionado, tal vez por lo que es un grupo pequeño. con todo gusto, claro. Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en esta época, bueno, no es tanto relacionada al emprendimiento, pero estaba viendo que en los dos puntos básicos, que es o se cobra alto, y claro, siempre vamos a tener de por medio la calidad, pero o se cobra alto o se cobra poco, pero poco en abundancia, es decir, tiene que haber bastante para poder cobrar poco. En esta época, ¿qué es lo más aconsejable? Porque ahorita la gente sí está bastante afectada también su bolsillo por la pandemia Claro, y no creo que quieran invertir muchísimo tampoco. sí, a ver, ahí ese es un tema de enfoque, Rebeca. Yo le diría, eso no aplica tanto para un emprendimiento de subsistencia. El emprendimiento que nace a raíz de la necesidad de que, chuta, me quedé en el aire y tengo que hacer algo y entonces voy a ponerme un negocio de empanadas, voy a ponerme un negocio de reventa de zapatos, me voy a poner un negocio de cualquier servicio Ujú. qué sé yo, de cualquier servicio que es fácil de implementar y donde puedo generar unos ingresos pequeños, pero donde no hay inversión o hay una inversión muy pequeña o limitada, ¿no es cierto? Es para Entonces, un es emprendimiento sostenible en el tiempo, digamos, claro, es lo que pero ustedes. hay otro tipo de emprendimientos y esto lo hice pensando en 3 casos específicos de personas que yo conozco que, claro, llegó la pandemia y les dijeron muchas gracias y les liquidaron. Son personas que ya tienen mi edad más o menos, personas que ya no se pueden reinsertar en el ambiente laboral tan fácilmente. Y entonces ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué hago con esta liquidación? Que seguramente es un capital eh, considerable para las personas. Eh, ¿Qué voy a hacer? Entonces, bueno, ahí ya viene una inversión más importante, una inversión ya de algunos miles de dólares. Eh, ¿Qué va a hacer con eso? O sea, piense que lo que quiera que vaya a hacer debería tener un horizonte de escalabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda crecer.
y que eso solo lo va a lograr si es que se va por uno de esos dos caminos. Es decir, o agarra la liquidación y se enfoca en brindar un producto o un servicio diferenciado, donde le deje mayor margen, le veo más factible porque requiere de menos inversión, o se lanza al ruedo y dice, no, lo que yo veo es que, por ejemplo, hay cómo desarrollar un sistema de distribución mejor de víveres, donde yo puedo acortar la distancia entre el productor y el consumidor y ese margen que es pequeño, pero masificándolo puede ser un excelente negocio. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Es más para los emprendimientos que no son de subsistencia, sino son los que tienen una proyección ya a más largo plazo y de escalabilidad. Sí, estuvo muy buena la respuesta. No sé, ahí está una pregunta que nos hace Fabián Chávez. Al momento de realizar una inversión debido al riesgo de la crisis económica que vive el país, mi capital puede perder capacidad adquisitiva. Fabián, lo que yo le diría es, si usted va a emprender, lo va a arriesgar. O sea, eh, los bancos, las pólizas están garantizadas hasta cierto límite. Entonces ahí no va a perder. Le van a pagar poquito, pero en dólares eso no es tan grave. Entonces ahí no va a perder capacidad adquisitiva. Si le interesa conservar el valor de su inversión, eh, emprender es riesgoso. Y entonces ahí, claro, hay una pequeña probabilidad de éxito, pero si tiene éxito eso se va a crecer mucho. Pero es muy riesgoso porque a mayor riesgo, mayor posibilidad de fracaso, pero también mayor ganancia. Gracias por la pregunta. No quieren preguntar. Creo que todos Ya están sí, pensando en el cierre de campaña, creo que están pensando. Pero bueno, están un poco tímidos. sí. Es momento de hacerlo. Si quieren, me pueden escribir directamente a través del chat y yo puedo hacer la pregunta, Claro, puedo dar la claro, pregunta sin mencionar el nombre. Esa es por una supuesto. posibilidad también. Eh, Me imagino que si están aquí es porque algún, algo les llama la atención el tema. Entonces, yo les diría, aprovechen. Eh, Adriana Adriana dice que Valverde dice que no puede activar el micrófono. A ver, ella quiere preguntar. Buenas tardes. Sí, ¿Puedo hacer Adriana. una pregunta? Sí, No, adelante. disculpe, es otra persona. María José Ya, Vélez. quería consultarle a usted si cree recomendable que antes de iniciar un emprendimiento se debe tener un capital que pueda ser creado también por medio de los ingresos pasivos, como por ejemplo las rentas o cualquier otro instrumento que pueda ayudar a reforzar económicamente ese emprendimiento. Dado está, como usted lo explica, que siempre van a haber factores de inestabilidad que vayan a siempre estarle afectando a lo que es el negocio. Ya, María José, yo le puedo decir dos cosas, ¿verdad? Si usted lo que necesita es que el emprendimiento comience a generar dinero en el corto plazo, lo más aconsejable es hacer alguna actividad eh, sencilla que no implique mayor inversión, pero que tampoco tiene potencial de crecimiento. ¿Ya? Ese es un emprendimiento más hacia el lado de la subsistencia, de generar ingresos complementarios, si se quiere, en el corto plazo, ¿ya? Y que no tiene mucho riesgo. Pero si usted lo que realmente quiere es ya dedicar su vida a montar un negocio de, qué sé yo, de exportación de guayusa, o montar un negocio de, qué sé yo, de consultoría tributaria, o algún tipo de negocio que tiene ya eh, implica mayor dedicación, ahí va a tener que pensar en el largo plazo y no, probablemente los réditos no van a ser tan inmediatos. Entonces hay que diferenciar eso. Es bien importante entender esa diferencia.
Es que justamente tomando en cuenta lo que usted está explicando, considero que siempre es bueno tener otras herramientas de ingresos económicos que permitan apoyar al emprendimiento principal. Porque sea como sea, siempre se va a necesitar de inyección de capital, entonces si no se requiere de uso de préstamos, se puede hacer uso de ingresos que provengan de otras fuentes. Claro, si es que tiene la posibilidad, es fantástico, ¿no? En ese sentido, sí, obviamente sería aconsejable, pero es importante antes de tomar esa decisión decir hasta dónde, hasta cuánto es el límite que se va a permitir eso. O sea, es muy importante tomar esas decisiones antes de eh, empezar. Eso es lo que podría decir. Listo, gracias. Con gusto. Me parece que Adriana quería hacer una Sí, pregunta. Adriana quería hacer, y alguien está levantando la mano, Sebastián Campo. Sebastián Campo. Adelante, Sebastián. Sí, muy buenas tardes, Marco. Por el tema de conectividad y el tema del Internet, voy a desactivar la cámara. Pero de antemano, bueno, agradeciendo la oportunidad y tu valioso tiempo, entiendo que debes tener muchas actividades. Mi pregunta es, ¿inversionista o socio? Ya. La diferencia entre un inversionista y un socio es que el inversionista le presta plata y hay que pagarle, ¿verdad? El socio, en cambio, pone, puede ser dinero, puede ser otro tipo de maquinaria o algún otro tipo de activo, y comienza a tener injerencia en las decisiones estratégicas del emprendimiento. Es decir, quizá no está metido ahí todo el tiempo, pero siempre va a tener una opinión sobre qué es lo que se ha hecho. Entonces, Ah, es bien difícil responder esa pregunta así sin más elementos de juicio, ¿no es cierto? Pero para asociarse con una persona uno tiene que conocerla muy bien. Eh, y eso es difícil de lograr. La mejor manera de conocer a una persona es trepar una montaña. Si usted le lleva a esa persona antes de asociarse y le dice, bueno, vamos a subir a pie, me invento al Ilaló, o vamos a subir a pie al Pichincha, o vamos a ir caminando de, no sé, del norte hacia el sur, una cosa así. A lo largo de ese trayecto va a ir saliendo la verdadera persona y usted se va a poder dar cuenta si es que es capaz de hacer una sociedad con esa persona o no. Entonces, aceptar un socio sin haber hecho eso es una mala idea, porque uno no conoce a la persona. Eh, Pero por otro lado, los socios son casi siempre necesarios para salir adelante. Es decir, nadie sabe todo. Entonces, hay personas que pueden apoyar tanto en conocimientos como en contactos con las personas que pueden generar éxito para la empresa. Entonces, ahí está la clave. Creo que si está pensando en asociarse con alguien, yo le diría, llévele a subir al Pichincha y ahí le va a conocer y va a saber si es que puede asociarse o preferible, más bien le tiene de lejos y le ofrece solo una posibilidad de inversión. Muy amable, Marco. Gracias. Muy, muy buen consejo, en verdad, porque sí se dan muchos problemas después con los socios. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, Marco? Me parece que Adriana Valverde tenía una pregunta. Ella ya pudo activar su micrófono. Adriana. Hola, buenas tardes, ahí sí me escuchan. Sí, Sí, por claro que favor. sí. Ya. Buenas tardes, Marco, con todos. Bueno, ¿Qué mi dice pregunta Adriana? básicamente, ¿cómo está? Básicamente es que al emprender sí es como mucho miedo. Entonces, si podría darnos un tip como para vencer ese miedo. Y otra pregunta básicamente es que si usted aconseja, por ejemplo, emprender cuando no hay como que el capital suficiente para, digamos, en este tiempo empezar con
el local, arrendar un local, la maquinaria, por ejemplo, o la infraestructura, por ejemplo, comprar, digamos, quiero ponerme una cafetería, todo lo que involucra todos esos gastos y básicamente, a ver, no sé si me doy a entender, pero es como que hay muchos negocios grandes en la actualidad que han empezado como que full de abajo, no sé, se han puesto Todos. como que en la calle a vender con un kiosquito, me invento, y luego ya van como que ya con el capital, ya ponen como que un local y van ofreciendo ya un producto mejorado, por así decirlo. ¿Ya? Sí, con todo gusto. Bueno, todas las empresas han comenzado así, pero las que han comenzado así y han tenido éxito son una fracción mínima, son una fracción ínfima, sino que esas son las historias que nos llegan. No nos llegan las historias. Si uno pudiera saber, bueno, cuántas empresas comenzaron así, cuántas empresas tuvieron éxito, en ese sentido se daría cuenta que en realidad esas empresitas, que son todas las que son grandes ahora, desde las locales hasta desde el Supermaxi, digamos que comenzó con una tienda pequeña de velas en el centro hace 50, 60 años, 70 años, hasta Apple, que comenzó en el garaje de Steve Jobs. Claro, son unas lindas historias de éxito, pero son una ínfima porción de todas las empresas que comenzaron así. Entonces, la gran mayoría de las empresas no tienen el éxito deseado. Entonces, sí pasa, pero uno tiene que saber que la posibilidad de que eso pase es bien, bien, bien pequeña. ¿Ya? Entonces, diferenciar un poco lo que nos llega de los medios frente a lo que en realidad pasa en la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el miedo aparece porque uno desconoce y tiene miedo de perder, ¿ya? Entonces, la receta para reducir, no eliminar, para enfrentar el miedo es sentarse a analizar qué podría yo perder, porque esa es una parte del miedo. Y la otra parte del miedo es qué es lo que yo desconozco y qué puedo hacer yo para conocer o averiguar más. Entonces, ok, tengo miedo de que me vaya mal. ¿Y por qué me puede ir mal? Bueno, tengo que conversar con otras personas, tengo que buscar información de qué ha pasado en otras ocasiones y por qué les ha ido mal. Y saber que lo que yo estoy arriesgando se puede perder. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo arriesgar? ¿Qué es lo que puedo arriesgar? Y no encomendarme al destino ni a nada, sino saber que lo que yo estoy invirtiendo es un capital de riesgo y se puede perder. Y que yo tengo que estar listo para afrontar esa pérdida. O si no, mejor no hacerlo. Pero saberlo de antemano. Marco, pero aquí, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Aunque bueno, aquí ya nos llegó algo de Fabián, pero lo mío es cortito. Ernesto Kruger, de la Corporación Kruger, él que empezó, según él nos contaba, él empezó vendiendo langostinos en la calle, así nos decía, Claro. y después creció a esa empresota. Y él decía y recomendaba a la gente que emprende que se lancen, que ni hagan muchos estudios ni muchas evaluaciones, sino que se lancen nomás. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Hacer previamente como un estudio del escenario, como usted está recomendando, o lanzarse así. Porque dice, lo peor que puede pasar también es que uno se lanza y no funciona y no se perdió mucho tiempo. Y a lo mejor no se perdieron muchos recursos tampoco. Es que, claro, Rebeca, yo sí comprendo esa visión. Eh, pero creo que todo lo que hemos hablado no tiene un costo, porque estamos hablando de antes de emprender. Estamos hablando de el momento que usted decide emprender, ese momento comienza a correr el reloj y ahí sí el tiempo es oro. Pero antes de eso, mientras más información tenga, mejores decisiones va a poder tomar. Claro que sí, Entonces, lo que es lo yo más importante. básicamente le diría es, lo que Ernesto dice es láncese, no se paralice por tanto análisis. Tiene lógica, porque el emprendimiento es inherentemente una cuestión de mucha incertidumbre.
Entonces, si se queda paralizado en analizar todo lo que no sabe, más bien va a perder tiempo. Pero por otro lado, yo le diría, revise este artículo y en, qué sé yo, una semana o menos, ya va a tener una idea de algunas cosas que por lo menos va a tener o probablemente que enfrentar. Entonces, no creo yo que por lanzarse más rápido se debe eliminar, recoger la mayor cantidad de información posible, toda vez que ya existe una guía para hacerlo. Así es. Gracias. Aquí tenemos otras preguntas que ya están llegando. Al inicio de un emprendimiento, ¿se debe pensar en una visión del mismo a largo plazo? ¿Se deben fijar metas alcanzables y cumplidas a través del tiempo? Esto es una pregunta de Fabián Fabián. Chávez. Sí, Fabián, el principio del Canvas dice, haga el Canvas y láncese al mercado. Porque así haga toda la planificación que quiera, sus supuestos, todo lo que usted cree que va a pasar, está equivocado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo le diría, hay visión. Sí, yo quiero tener mi propio negocio en la industria de la hospitalidad. Yo quiero tener mi propio negocio en la industria de la manufactura de artesanías. Yo quiero tener mi propio negocio porque me llama mucho la atención el tema de los spas, las clínicas estéticas, la publicidad, lo que usted quiera. Esa es una visión de largo plazo. Pero ya empezar a pensar en que cuando yo me ponga el negocio va a ser tan chévere porque le van a atender de esta manera y los uniformes de esos negocios son todos un desastre, entonces los uniformes que yo voy a poner van a ser mucho mejores y la decoración y también la música de fondo y el logotipo y todo eso no va a suceder. Porque el rato que usted salga al mercado va a ver que todo eso son más bien unos deseos suyos que en realidad no son valorados por sus clientes. Entonces uno tiene que ajustarse a las necesidades del cliente y no vender algo que a uno le gusta, pero que no genera valor o que no está ajustado a las expectativas de quienes están pagando por ese servicio o ese negocio. Entonces yo creo que una visión a largo plazo no es incompatible con lanzarse a emprender, entendiendo que en el camino van a pasar muchas cosas que son básicamente imposibles de prever. Patricia Naranjo tiene esta pregunta. ¿Existen ángeles inversores a los que se puede proponer un proyecto? ¿Tienes conocimiento de cómo acceder a ellos? Aquí la verdad es que he escuchado, yo no tengo experiencia con eso. Los emprendimientos en el Ecuador por lo general se financian de otra manera. Sí hay incubadoras, sé que hay una en Guayaquil sigue el proceso, el Banco del Pacífico también parece que tiene una, están trabajando en ese sentido. Hay que ver las condiciones y eso sí, en Kruger Labs me imagino que pueden ayudar con eso, en la SPOL, en el Banco del Pacífico, ahí me parece que están trabajando el tema de incubación. Parte del tema de incubación es buscar financiamiento a través de los inversores ángeles, pero yo no he tenido experiencia en eso y los emprendimientos que yo he visto se financian por fondos propios, créditos y inversiones de amigos, conocidos, socios, ese tipo de inversiones, Pati. Fabián Chávez nos dice, hay una aclaración que nos hace él, que él supone, y creo que bien, que lo que pasó con Ernesto Kruger es que él tomó esa decisión por la crisis económica del 99, con el tema cuando surgió la dolarización, y que tal vez fue la crisis la que influyó para que él tome esa decisión. Sí, es muy probable. Aquí le agradecen a Marco, Patricia. Y ¿alguna última pregunta tal vez? Ya hemos completado el tiempo, pero qué bueno que ya empezaron a hacerle preguntas a Marco. Sí, qué bueno. No, creo que ya no quieren hacer más preguntas, tan tímidos. Bueno. Bueno, en todo caso, vamos a tener a Marco en próximas oportunidades también.
ya estábamos conversando con él y sí, pues justamente ahí salieron los temas, ¿no? El de la negociación, que es muy importante. En verdad, ese tema me parece que debería ir tal vez antes del dinero que nos había mencionado Marco, Perfecto. porque la negociación es básica para todo en la vida. Así que creería que ese es el próximo tema que vamos a tener con Marco. Excelente. Esperamos que se unan muchas más personas. Teníamos una buena base de inscritos, pero hoy día, no sé, nadie sabe qué es lo que puede pasar. Tal vez ahorita han surgido otras preocupaciones, otros temas Es también. impredecible como el emprendimiento, Sí, Rebeca. el O mundo de sea, los eventos es así, el mundo de los eventos es impredecible, exactamente. en efecto es así. Es igualito al Eso me emprendimiento. O sea, uno gustaría no que Marco dijera en algún evento. Sí, porque en verdad es impredecible. Pero bueno, de todas maneras ha sido información muy valiosa, muy útil. Sebastián volvió a levantar la mano. Sebastián, tal vez usted quiere decir algo. Sí, por favor, Claro, una adelante. pregunta adicional antes de cerrar Sí, esta conferencia. Bueno, Marco, quería hacerte una consulta en base a lo que nos comentaste anteriormente, el tema del conocimiento, que es uno de los factores que está en el temor a emprender. Eh, Justamente es la pregunta, seguirnos capacitando. Digamos, yo soy de una carrera técnica y quiero emprender en ese ámbito. Entonces, lo que a mí me hace falta y lo que yo he venido sintiendo es que me hace falta mucho el conocimiento de este tema de la economía, de las inversiones, manejo contable, administración y proyecciones, estadística y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, el consejo que quizá podría pedirte es seguir cursos o quizás si tengo la posibilidad de seguir una carrera universitaria, ¿cuál sería una de las mejores opciones, por así decirlo? Sebastián, le voy a ser súper sincero y me voy a ir en contra de la universidad. Le voy a decir, si es que usted ya está trabajando, más importante es el conocimiento que el título. En ese sentido, yo le sugeriría que tome cursos. Hay buenos cursos en línea. Con esos cursos usted va a tener una buena noción de las teorías de esto que hemos hablado el día de hoy, de cuál es la función del Departamento de Finanzas, cuál es la función del Departamento de Recursos Humanos, cómo se observa la parte del marketing, de la publicidad, todo eso, cómo se lleva. Y eso le va a permitir relacionar esos conocimientos para ver cómo se están llevando a cabo en la empresa en la que usted está. Si es que usted tiene esos conocimientos de los cursos, más los conocimientos que puede adquirir en la empresa, está más que preparado para emprender. ¿Sí? No es necesario ir a la universidad por 4 años para tener un título. Los títulos universitarios están enfocados no tanto en la práctica, sino en la investigación. Son aún a nivel de pregrado, son cursos que están enfocados más en una teoría más avanzada, teoría de organizaciones, cosas que a la final para emprendimientos pequeños no es tan relevante. Pero los conocimientos básicos de administración, eso sí son hiper necesarios, conocimientos básicos de contabilidad, conocimientos básicos de marketing, de recursos humanos. Eso es muy importante y eso se puede obtener fácilmente con cursos en línea hoy en Internet, el día de hoy en Internet. Marco, una cosa más. Patti Naranjo nos dice que entró tarde al webinar, pero bueno, yo también entré tarde a grabar el webinar, pero por lo menos sí grabé desde que empezó la presentación de Marco, así que va a estar toda la información que ustedes necesitan y yo les voy a compartir. Les voy a mandar el Perfecto. enlace de descarga. Pero sí podemos hacer como un resumen de los puntos principales, así en breve, usted que es experto para explicar las cosas. Los puntos más importantes a tener en cuenta cuando uno va a emprender. Con todo gusto, con todo gusto. A manera de resumen de lo que hablamos del día de hoy, básicamente lo que hemos dicho son 10 puntos que hemos discutido. El primero es que el contexto ecuatoriano es inestable inherentemente, pero pese a eso, los ecuatorianos somos de los más emprendedores de la región y del mundo. El contexto ecuatoriano, las leyes, la seguridad jurídica es un problema y eso genera inestabilidad. Entonces uno tiene que estar
listo para saber reaccionar frente a cambios súbitos del entorno. Y eso fue lo primero que hablamos. Después, la decisión más importante que debe tomar un emprendedor es la decisión estratégica de ir por un camino de volumen o por un camino de margen. ¿Qué quiere decir un camino de volumen? Es vender muchas unidades a un precio bajo y con una ganancia pequeña, pero vender muchas unidades. Y la otra es una estrategia de volumen, de margen, que quiere decir vendo menos unidades, quizá pocas unidades, pero gran ganancia, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo como emprendedor pensar que voy a ser pequeño, voy a hacer una operación pequeña y voy a tener precios bajos. Eso es una decisión estratégica muy mala que seguro va hacia el fracaso. En cuanto a la planificación, lo que dijimos es que es importantísimo analizar el contexto. Para eso hay dos herramientas, el análisis de Porter de 5F y el análisis Pestel. Y hay que analizar la propuesta de valor. Y aquí hablamos del taladro. Es decir, la propuesta de valor quiere decir la experiencia de consumo de mi producto. Es decir, ¿qué obtiene mi cliente cuando consume el producto? No me tengo que centrar en el producto como tal, sino en la experiencia de consumo de ese producto. Y por eso teníamos una imagen de un taladro, porque decíamos, nadie quiere un taladro, la gente paga por un hueco en la pared, ¿verdad? Entonces, eso por el lado de la planificación. Después, hablamos de las claves del éxito. Y en las claves del éxito, básicamente vimos que solo hay dos principios en el largo plazo que son comunes para todas las empresas de éxito, y eso es, primero, enfocarse en generar más ingresos antes que en cortar costos, un error muy común. Enfocarse en generar más ingresos antes que en cortar los costos. Y el segundo es en darle prioridad a la calidad antes que a un precio barato, ¿sí? Cualquier empresa que ha tenido éxito en el largo plazo observa esos dos principios. Es lo único que tienen en común todas las empresas exitosas, ¿ya? Luego hablamos de las relaciones profesionales y dijimos que son una reserva de buena voluntad para tiempos difíciles. Tiempos difíciles siempre van a haber en un emprendimiento y lo más prudente y lo más estratégico es llevarse bien con sus proveedores, con sus clientes y con sus empleados. Eso es fundamental, porque cuando las cosas se ponen duras, esa buena voluntad es como una reserva que le permite llegar a acuerdos y seguir operando. En el mismo sentido, hablamos de saber negociar. Cuando ya, después de tanto esfuerzo y tanto trabajo, el negocio comienza a generar beneficios, todo el mundo va a querer parte en esos beneficios. Y ahí uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para aprender a negociar y aprender a distribuir esos beneficios sin poner en riesgo la continuidad del negocio. Eso quiere decir que probablemente el emprendedor va a ser el último que cobre, el último que disfrute los beneficios, pero se va a quedar con la propiedad del negocio. Entonces, bien importante esa cuestión. Después hablamos de los sesgos cognitivos, que son los puntos ciegos que tenemos todas las personas, y es donde nosotros hacemos generalizaciones. Y entonces esas generalizaciones, como por ejemplo decir, los empleados lo único que buscan es cobrar a fin de mes, no nos permiten comprender la complejidad de la realidad empresarial y no nos permiten tomar buenas decisiones, sino que se toman decisiones superficiales que a la final son malas decisiones en el largo plazo. Después hablamos de la persistencia. La persistencia básicamente tiene que ver con poner en una balanza hasta dónde yo voy a insistir en esta idea de negocio, aun cuando todo esté en contra. Entonces ahí yo tengo que decir, bueno, yo puedo perder tanto dinero, puedo soportar tanta afectación a mi salud y estoy dispuesto a poner a prueba hasta este punto las relaciones personales con mi familia, con mis seres queridos, frente a el negocio, porque puede llegar y llega a ese punto por lo general. Entonces un emprendedor tiene que estar bien claro en que ese punto probablemente le va a llegar y va a que de antemano haber tenido que decidir sobre eso. Finalmente, hablamos del estilo de vida, que tenía que ver con los ingresos del emprendedor, que van a ser variables y eso afecta en cualquier gasto a largo plazo que puede tener, como puede ser un préstamo a largo plazo para comprar una vivienda, para comprar un vehículo o para pagar los colegios de los niños. Entonces,
el estilo de vida del emprendedor puede ser diferente, tiene que ser diferente porque no tiene un salario fijo, sino que los ingresos son variables. Entonces tiene que cuidarse mucho de endeudarse, tiene que cuidarse mucho de comprometerse con costos fijos. Y finalmente, en el largo plazo, lo que dijimos es, bueno, en Suiza, en Japón, empresas ricos, empresarios pobres, en América Latina al revés, ¿no es cierto? Empresas pobres, empresarios ricos. ¿Qué quiere decir eso? Mucho es, las reservas son fundamentales, aun cuando hayan costado mucho dinero, lo más prudente es que las empresas, sobre todo en América Latina, tengan reservas, que los empresarios no se den lujos innecesarios, sobre todo al inicio, porque eso pone en riesgo la continuidad del negocio. Y esa es una buena práctica de economías desarrolladas como la alemana, la suiza o la japonesa, ¿no es cierto? Y como punto final decíamos, bueno, si es que hace esto usted, probablemente los beneficios, va a ser tan difícil que los beneficios los van a ver sus hijos o sus nietos. Pero usted se va a llevar la satisfacción de haber puesto toda su capacidad para algo propio, en vez de haber puesto toda su capacidad para algo que le pertenece a otra persona. Claro, la verdad es que muy útil todo esto y excelente, pero me quedaba pensando, al final el legado queda para los nietos y los nietos si no quieren continuar con todo el esfuerzo que uno ha hecho para que eso se crezca y evolucione, que eso también es otra realidad. Claro, eso puede pasar y son decisiones que ya llegan tarde en la vida del emprendedor, ¿no? Toda una vida y resulta que nadie quiere hacerse cargo. Pero vuelvo al punto, Rebeca, las relaciones profesionales ahí son claves. O sea, si es que no hay alguien que se quiera, de la familia que se quiera encargar, en el negocio va a encontrar gente que sí lo quiera hacer. Sí, sí, se puede conocer a gente valiosa que sí quiera continuar con el negocio, así es. Bueno, ha sido muy interesante. No sé si yo sirva para emprender, pero en todo caso es una excelente guía la que hemos tenido hoy. Y sí, así como vemos que hay muchos emprendedores aquí, hay gente muy valiente que sí se lanza. Nosotros vemos eso a diario en la Cámara de Comercio de Quito, porque muchos de nuestros socios son eso, son emprendedores y es gente muy valiente que está todo el día ahí luchando y ahí siguen sosteniendo sus negocios. Entonces, es gente de mucho mérito. Y no lo digo desde el lado romántico, porque en verdad sí, pues estas historias bonitas que hay, que empezó así chiquito, después creció y ahora es una empresa grandota, linda, que da trabajo a no sé cuántos. No creo que hay que ver eso. Eso puede ser inspirador en un momento, pero hay otras realidades que hay que ver. En todo caso, Marco nos ha abierto los ojos y ha estado muy interesante. Patricia dice, gracias mil, excelente resumen. Y la verdad es que así es. Bueno, ya le vamos a dar unas fechas a Marco para que nos siga enseñando sobre estos temas. Con todo gusto. Y amigos, sigan conectándose, por favor, y sí, promocionando más. Yo sé que ahorita tenemos otros temas también, hay la pandemia, hay las elecciones, hoy es el cierre de campaña justamente, entonces, bueno, creo que muchas otras cosas. Y quién sabe, todo el mundo tiene sus propios problemas y sus propias cosas. Pero bueno, gracias, Marco. Como siempre, yo la primera vez que lo escuché me pareció excelente y hoy también ha sido excelente esto. Sé que Gracias, los amigos que Rebeca. se conectaron también han aprendido bastante, así que tengan todos una buena noche. Síganos en nuestro Facebook, están a todos los eventos que nosotros presentamos y hay de todo tipo de eventos, ¿no? Enfocados para todas las necesidades, que eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, las necesidades del cliente. Y yo creo que nosotros sí nos preocupamos de eso. Pero bueno, este, mm, que tengan todos una linda noche, cuídense y, y voten bien, pensando en el país. Es lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias también a todos por asistir.